están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos contando, ya estamos a miércoles, mañana, mañana es jueves, ya 24, hoy es 23. Es un gusto estar con ustedes, bienvenidos a Hechos AM de Canal 12. Estamos listos para las informaciones. Carlos Lorena. Buenos días. Buenos días, compañeros. Es un privilegio poder acompañarlos siempre, cada mañana, madrugar con nosotros. Es un gusto que usted está pendiente de Canal 2. Y bueno, hay mucha información con respecto a los deportes y los espectáculos también, Carlos. Mañana es Nochebuena, como se dice, ¿no? Mañana, 24 de diciembre. Muchas personas, hoy es su último día de trabajo, así que entrarán a una vacación de 7 días. ¡Qué rico! Así es. Comenzamos. El fiscal adjunto salió al paso de los señalamientos hechos por el alcalde capitalino Nayib Bukele en contra del ex fiscal Luis Martínez. De que él estaba en control total de la fiscalía y que el actual fiscal en funciones, Edgar Márquez, estaba bajo el control de él. Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, acusó de forma directa al exfiscal Luis Martínez de haberlo amenazado y de intentar hacerle creer que aún tiene el control sobre el Ministerio Público. Algunas horas han pasado desde esa declaración y el fiscal en funciones ha reaccionado, sobre todo ante el supuesto señalamiento de que Martínez sigue controlando esa institución. Prácticamente él no tiene ninguna incidencia sobre el trabajo de la Fiscalía. Él dejó ser fiscal general de la República el 3 de diciembre. No me debo a nadie, no me debo a ningún partido político, a ningún grupo económico, ni a ninguna persona en particular. Bajo ninguna condición, porque es mi responsabilidad cumplir con este mandato. El fiscal en funciones fue juramentado el 23 de octubre y tomó posesión de la fiscalía tras finalizar el periodo de Martínez el 3 de diciembre. Al consultarle a Edgar Márquez iniciarán una investigación sobre las acusaciones de Bukele, esto respondió. El delito de amenaza es previa instancia particular. ¿Por qué? Si no hay denuncia. La gestión del actual fiscal finaliza el próximo 3 de enero, aunque Márquez asegura que seguirá al frente del Ministerio Público mientras los diputados no elijan al nuevo fiscal general. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera. Y las advertencias del alcalde de San Salvador ante la posible reelección del fiscal general provocaron la reacción de dirigentes del FMLN. Ellos negaron la posibilidad que Luis Martínez continúe al frente del Ministerio Público. Hago la aclaración a mi partido, el FMLN, que de reelegir al fiscal, inmediatamente yo iría a presentar mi renuncia a ese instituto político y me declararía independiente. A las amenazas del alcalde de San Salvador respondió el FMLN. Ante la posibilidad que Nayib Bukele abandone este partido político, se otorga sus votos para la reelección de Luis Martínez como fiscal general de la República y continuar 3 años más al frente del Ministerio Público. Aunque escueta en sus declaraciones, la jefa de fracción, Norma Guevara, fue enfática al contestarle a Bukele. Mire, nosotros aquí varios venimos de la cárcel, ya sabemos qué son las amenazas. Y seguimos adelante con nuestro pueblo. En la asamblea, cada partido político tiene una lista elaborada de 10 personas que consideran idóneas para ser titular del Ministerio Público. La dirigente de izquierda aprovechó la oportunidad para descartar por completo un posible respaldo a Luis Martínez, así como lo cuestionó el edil capitalino. Conociendo estas acciones, si el fiscal fuera reelecto, eso solo demostraría que nuestro sistema corrupto no solo es corrupto, sino que además está podrido. Y yo no pudiera ser parte de él. Y hemos respondido que el ex fiscal no es parte de nuestra lista preferida, de modo que no tiene sentido luchar contra molinos de viento. Nuestros votos son imprescindibles para esta elección. También respondió a la posibilidad que Nayib Bukele forme su propio partido político y a la posibilidad de generar divisiones en la izquierda. En el frente caminamos con esperanza, con propuestas, con hechos, con optimismo y nunca con temores. Los temores los echamos a la matata y seguimos caminando. Hasta el momento no existe acuerdo entre Arena y el FMLN para avanzar en la elección del fiscal. Lo más seguro es que el proceso se realice hasta el próximo año. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Vamos a más temas. El juzgado quinto de sentencia de San Salvador autorizó el traslado del expresidente Francisco Flores a un hospital privado. Esto debido a que el exmandatario podría tener una hemorragia en el sistema digestivo. Los abogados de Flores también pidieron que el Instituto de Medicina Legal realice los peritajes médicos correspondientes para determinar su salud e internarlo en un centro asistencial de ser necesario.
El tribunal tiene que hacer la gestión también, ya se hizo la gestión para que el tribunal autorice, en caso de ser necesario, una eventual hospitalización. Ahora, eso todavía está, todavía no desconozco, por lo menos hasta el momento, si se va a dar o no. Bueno, ahora esperar que se haga la evaluación de medicina legal y que luego se determine cuál es el dictamen médico que también se va a dar con los resultados que ya se le con los análisis que se le han practicado hasta el momento. Por cierto, el FMLN solicitó un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que investigue a los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal. Dichos magistrados dictaminaron arresto domiciliar al expresidente Francisco Flores y eliminaron el delito de lavado de dinero. Puede ser que este primer órgano del Estado siga dando pasos positivos en legislar para evitar casos de corrupción y por otro lado se estén yendo por el lado del ente judicial, digámoslo de ese movimiento. Y autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a una empresa privada firmaron el contrato de readecuación del granja penitenciario en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate. Se trata de una obra que tendrá una inversión de $4 millones que permitirá finalizar la tercera fase del complejo penitenciario. Los trabajos durarán 210 días. Bueno, y déjeme contarle que el juzgado cuarto de sentencia de San Salvador condenó a 5 años de prisión por el delito de lavado de dinero a Daniel Quesada y su esposa porque se encontraron las pruebas suficientes del delito que cometieron. La jueza también determinó que los cómplices y los encubridores de Quesada purgarán una pena de 3 años y medio a 2 años respectivamente. Son precisamente las personas que estaban al mando de esta organización criminal y a ellos los encontró culpables por el delito de lavado de dinero y de activos, habiéndoseles condenado por el mismo. Y hay distintos indicios que determinan que mis clientes efectivamente todas las cantidades de dinero que manejaron son dineros que provienen de negocios a los que estos se han dedicado. No comparto la resolución de la honorable jueza, más sin embargo la respeto. En este momento enlazamos con nuestra compañera Marcela Rivera, quien se encuentra aquí muy cerca de Santa Elena para reportarnos el tráfico. Y siempre con las pilas bien puestas. Marcela, adelante. Muy buenos días, compañeros, y siempre con las pilas bien puestas. Y buenas noticias, compañeros. Estamos a un día para que sea Nochebuena. El clima está bastante fresco este miércoles y el tráfico está bastante fluido en carretera al Puerto de la Libertad. Estamos viendo en el sentido que conecta la carretera Panamericana. Hay un poco de carga vehicular, pero no es para alarmarse porque el tráfico se mantiene bastante fluido, al igual que en el otro sentido, en que conduce hacia el Puerto de la Libertad. Pero también vamos a ver cómo está el tráfico vehicular sobre el Boulevard Sur, que esa es la carretera que conecta hacia el redondel Orden de Malta. Bueno, vamos a ver un poco del ambiente que se vive a esta hora de la mañana en este lugar. Está bastante despejado, no hay mayores complicaciones y también estamos viendo que ya hay personas que están esperando a las unidades de transporte. Y en el otro sentido, en el sentido que conecta con la carretera al Puerto de la Libertad, pues también está bastante fluido. Y hacerle las recomendaciones a ustedes, amigos televidentes, ya que en este lugar frecuentan las personas que a esta hora de la mañana se encuentran ejercitándose, tanto peatones como ciclistas. Y esta es la información que les tengo, compañeros. Vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias, Marcela. Un saludo y mucho cuidado ahí también con las unidades que dan la vuelta muy cerquita donde usted se encuentra. No vaya a ser. Gracias, Marcela. Un ataque se generó anoche en el municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana. Este ocurrió cuando se realizaba una velación en una casa. Ahí murieron 2 personas y un tercero en el Hospital Nacional de Santa Ana. Al parecer, los miembros de grupos criminales ya no respetan ni los velorios que se realizan en las casas de las familias salvadoreñas. Esta es la calle donde llegaron varios sujetos bien armados y atacaron a las personas que se encontraban en la vela con armas de fuego y machetes. Es lo que dice la gente, ¿no? Porque andaban de 15 a 20, dicen que andaban. Y andaban fuertemente armados, por lo que vemos. Sí, hay casquillo de 9 y carabina. Y aquí mueren 2 y los otros 2 mueren en el hospital. Uno más murió en el hospital, uno. Los cuerpos ya sin vida de estos 2 hombres quedaron frente a la casa y otros 2 que estaban lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana.
donde según la fiscalía confirmaba que un tercero murió. La primera información es que eran unas personas que se encontraban en una vela y que en ese lugar llegaron sujetos y le dispararon a las personas que allí se encontraban. Sí se puede determinar que fue con arma de fuego y que estas personas fallecieron en el lugar, 2 de ellas, que son personas jóvenes de 19 y 22 años que fallecieron acá. Y hay otras personas que se encuentra, una fallecida, 100% seguro fallecida en el hospital, y la otra que todavía no sabemos si se encuentra fallecida o no. Las autoridades realizaron un rastreo para dar con los responsables, ya que tienen ubicación de estos, los cuales son pandilleros de una zona cercana. El escenario donde se generó este nuevo hecho de violencia es la notificación San Isidro del cantón Conacaste, del municipio de Coatepeque, Santa Ana. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Herbert Vázquez. Vamos con más temas. El director de la Policía Nacional Civil reiteró que el año cerrará con un promedio de 18 asesinatos diarios. Dijo además que en los últimos días se investiga el aumento de crímenes en la región occidental, sobre todo en el departamento de Aguachapán. Solo el día de ayer Aguachapán aportó 5 de los 16 casos que tuvimos el día de ayer lunes. Sin embargo, nos mantenemos atendiendo las diferentes situaciones problemáticas que van ocurriendo y en esa medida pues procurar que al finalizar el año la situación pues mejore. Y el Instituto de Medicina Legal también hizo su balance sobre los homicidios registrados durante este año, calificado como uno de los más violentos. Alejandra Canales con los detalles. El 2015 cerrará como el año más violento de la década, asegura el director de Medicina Legal. Los homicidios superan los 6.000 y la cifra aumenta a un ritmo de 20 cada día. Hasta este momento nosotros podríamos decir que tenemos 6.460 muertos. Entonces, con un promedio de 20 muertos diarios. Luego, si tenemos un promedio de 20 muertos diarios, más o menos al final del año nosotros podríamos proyectar ese cabalístico número del diablo, 6.660 muertos. A juicio de Miguel Fortín Magaña, hasta ahora no existen estrategias reales para combatir el principal flagelo que abate a los salvadoreños. El camino al infierno, decía Santa Teresa, está empedrado de buenas intenciones. Y aquí hay un montón de buenas intenciones, pero hasta hoy vamos caminando al infierno y hay que cambiar eso antes de llegar. Durante 5 años, Miguel Fortín Magaña ha sido director de Medicina Legal. Su protagonismo aumentó tras las fuertes críticas al proceso de tregua entre pandillas y los altos índices de criminalidad. Su periodo finaliza el 31 de diciembre y la Corte Suprema de Justicia debe nombrar a su sucesor, proceso que ahora es cuestionado por el mismo Fortín Magaña. La ley, por ejemplo, ordenaba que iba a ser el Consejo Directivo el que tenía que mandar una terna a la Corte Plena. ¿Qué se va a hacer? Lo que quiere el presidente de la Corte, y esto es lo que quiera, no sé qué es. Según el proceso administrativo que debe seguir la elección del nuevo titular de Medicina Legal, es que de una lista de 34 aspirantes, 7 son los nombres que deberán conocerse en Corte Plena, 3 de ellos por sugerencia del actual director. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales. El centro de San Salvador concentra miles de salvadoreños que buscan comprar a mejor precio sus estrenos, por lo que se ha concentrado esfuerzos muchísimos la PNC para brindarle seguridad a los visitantes que sobre todo hoy y mañana estarán llegando en mayor cantidad a los comercios que se han instalado ahí, porque usted bien lo sabe, mañana hay que entregar regalos o a lo mucho la mañana del 25. Veamos a continuación. Son algunas de las acciones que está implementando la Policía Nacional Civil, como una forma de llevar control y brindar seguridad a la población. Esta vez el Boulevard Venezuela fue el escenario de una inspección policial. Sí, es un rutinario, solamente está verificando a estas personas, parecieron sospechosas y está verificando a ver si son miembros del partido, como medida de prevención.
Medidas como estas han sido implementadas desde el 10 de diciembre que dio inicio el Plan Navidad Segura 2015 y a la fecha ya se reportan personas retenidas acusadas de distintos delitos e incautaciones de armas. Algunos por delitos patrimoniales como robo, hurto común y robo y hurto de vehículo. También por lesiones. Además, tenemos ya en este momento 21 armas que hemos incautado, algunas que han sido decomisadas, y tenemos también algunas capturas por la infracción a la ley. Además, han identificado los principales puntos considerados como de alta peligrosidad en el centro de la capital. Algunos de ellos son los alrededores de los mercados, Plaza Zurita, Calle Rubén Darío y Parque San José. Tenemos un despliegue de un poco más de 400 agentes que incluye entre tránsito y las diferentes unidades del tema de seguridad al transporte colectivo, y el otro componente es la seguridad a agencias financieras, ¿verdad? Y cajeros. El centro de San Salvador es uno de los lugares destacados por la alta incidencia delincuencial, por la cantidad de comercios instalados y la afluencia de visitantes, número que incrementa en épocas feriadas como Navidad y fin de año. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, como ustedes bien saben, el año 2015 deja luto en la corporación policial. De acuerdo a las máximas autoridades, 61 elementos de la policía fueron asesinados, 45 estando de licencia. En estos casos se destaca la captura de responsables de los homicidios, lo que significa que no quedarán en la impunidad. En su mayoría los casos han sido resueltos de forma positiva. Ciertamente nos quedan algunas personas prófugas, pero que la institución no desiste de ello. La Policía Nacional Civil no olvida, y son casos que los vamos a seguir trabajando con toda la dedicación. Pausa comercial, regresamos en breve con más. Señores, este es uno sin duda de los temas más importantes, y es que las secuelas del niño que falleció a causa de la mala manipulación de productos pirotécnicos continúa entre amigos y familiares del menor. Julio Guevara ha retomado esta historia para conocer hasta dónde ha sido el impacto psicológico en este caso y en sus familiares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Sentí como que algo me arrancaron del pecho. Ya lo llevó el Señor, ya está con él. Aún entre plegarias al Todopoderoso, nadie entiende el fallecimiento de Jefferson. El niño de 8 años que no disfrutará la Navidad porque la explosión de un volcancito le arrebató la vida. La muerte del menor aún tiene literalmente paralizados a los habitantes de El Carmen en Cuscatlán. Fue una muerte aterradora. Basta ver cómo quedó la camisa que el pequeño tenía puesta en ese momento para imaginarlo. Esto le había quedado pegado, esto lo tenía pegado. ¿Sí? Y se lo saqué ligero porque como en descendura le iba a raspar. Todos trataron de salvarlo en su vivienda, justo donde ocurrió el accidente, dice su abuela, pero fue en vano. Jefferson a los días perdió la batalla, murió en una sala de este hospital. Uno como padre tiene que estar pendiente de sus hijos, no darles dinero para que vayan a comprar la pólvora, porque esa es la causante de la muerte. Historias que lamentablemente se repiten en el país año tras año, en muchas ocasiones porque niños o jóvenes buscan entretenerse con pólvora sin la supervisión de un adulto. Desde que iba a quedar figurado. En Mexicanos encontramos a Ana Marroquín. Relata que tiempo atrás su hijo estuvo a punto de morir. Varias fotografías la hacen revivir aquellos amargos momentos cuando el cuerpo de Kevin quedó marcado porque jugó irresponsablemente con productos pirotécnicos. Fue bien duro porque por eso es que nada, esas cosas, no quiero la pólvora.
la pólvora ya nadie debe existir ya, porque sí hace mucho daño. Verme yo quemado era algo bien feo, más a pesar de la edad que tenía, que eran 10 años. A mí me dolía que me estuvieran quitando las gasas, eso era horrible. Quien no corrió con suerte para contarlo fue el hijo de María. Yo cuando subí al río y los sesos de mi hija del suelo. Esta mujer jamás volvió a vivir una Navidad alegre desde que la muerte le quitó a uno de sus seres queridos. La mala manipulación de pólvora enlutó a su familia. Desde entonces en su hogar hay un vacío, asegura, entre llanto. Pero yo después ya no hallaba ni qué hacer. De verdad que la gran tragedia que había pasado. Desde entonces yo odié los cohetes. Yo odié los cohetes desde ya por mí. Pero por esos cohetes mi hijo ya no está conmigo, decía yo. Casos que ocurren a pesar de las constantes campañas de prevención. Campañas que muchos ignoran sin pensar que podrían evitarles una desgracia. Estas familias lamentablemente lo comprobaron. Ahora solo les queda llorar lo que pudieron haber evitado. La muerte de uno de los suyos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, es importante reiterar un llamado a la conciencia de los padres de familia, Romeo, Carlos, para que también, si van a comprar o si deciden comprar a sus hijos productos pirotécnicos, que estén siempre supervisando y que no permitan que los niños manipulen este tipo de productos. Ni eso te garantiza que no pase nada, porque qué tal si viene un producto defectuoso y te bueno, pasa pero lo que eso le ya pasa a este sería niño. un caso extremo, ¿no? O sea, yo creo que eso es... La regla debe ser supervisión. Sí, eso no se puede controlar, que venga un producto, digamos, defectuoso. Pero yo creo que lo importante es decirle a los padres que los primeros responsables son ellos, ¿no? Yo hacía el comentario que cualquiera que vea este material que acaba de pasar al aire o este reportaje, diría que se trata de periodismo amarillista. Mire, ahí es donde ustedes, digo, con todo respeto, se equivocan. Se trata de un material que lo que busca es sensibilizar a la población, a los padres, a las madres de familia. Si no supervisan a sus hijos, si no tienen cuidado, va a pasar esto y van a pasar una Navidad y creo yo el resto de su vida con cargo de conciencia. Claro. Yo particularmente, después de ver este tipo de situaciones, entendiendo que los padres son los primeros responsables, yo particularmente, y decía Carlos aquel día, yo soy enemigo de lo radical. En esto me parece que deberíamos de ser más radicales todavía, porque cuántas muertes llevan a la espalda ya los padres irresponsables para comenzar, pero también los que fabrican pólvora, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Cuando pueden buscar otra actividad. Urge una regulación, pero sobre todo la conciencia de los padres de familia, que son los principales responsables, no solo si los niños acceden a la pólvora, sino también del tiempo y dónde están. Sí, no, claro, no deben permitir que la manipulen los niños. Uno le compra pólvora, pero se va donde el vecinito y el vecinito sí tiene, entonces vamos al padre de familia del otro niño también, ¿verdad? O sea, tiene que ser un esfuerzo de todos. Bueno, hacemos una pausa con esta información y enseguida regresamos con Noticiero Hechos. Pendiente. Gracias por continuar con nosotros. El titular de la Cartera de Justicia y Seguridad, Benito Lara, y el subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, se encuentran con nosotros esta mañana. El propósito de esta entrevista es hacer un balance sobre la situación de inseguridad que vive nuestro país. Bueno, se ha hecho un esfuerzo enorme dentro de la corporación. Más de 60 elementos de la Policía Nacional Civil también han caído en manos de la delincuencia durante este año. Y por supuesto hay que destacar también la participación de elementos de la Fuerza Armada en materia de seguridad pública. Pero vamos a darle la bienvenida al ministro, muchas gracias, y al subdirector de la Policía Nacional Civil. Ministro. Bueno, ¿cómo gracias está, ministro? Bien, gracias a por rendir la invitación. cuentas, ¿no? A rendir ¿Sí? cuentas, claro que sí. Subdirector, bienvenido también, muchas gracias. Buenos días, Romeo, es un gusto estar Ministro, aquí. ayer precisamente en una conferencia de prensa entiendo que se rindió cuenta sobre cuál ha sido el trabajo de la corporación policial. Pues es oportuno este momento también para recordar esas cifras y luego vamos haciendo las preguntas que creamos pertinentes sobre esto. Es correcto. El día de ayer, aprovechando que estábamos firmando un contrato nuevo entre el Ministerio y una empresa que va a construir una granja penitenciaria en Izalco, que es una instalación que va a costar 4.4 millones de dólares. Tendrá una capacidad para más de 1,000 personas,
Posteriormente se quedaron los miembros de la dirección de la policía, centros penales, brindando a los medios de prensa cómo estamos finalizando cómo cerramos este año. Cómo cerramos este año. Aquí su comisionado tiene los datos de cómo hemos cerrado, pero sí es importante quizás plantear que en este año algo muy importante es que el Consejo de Seguridad Ciudadana se ha involucrado mucho en lo que es la ejecución del plan El Salvador Seguro. Eso para nosotros constituye un elemento muy importante porque da seguridad de que efectivamente el plan va caminando y tendrá un resultado muy positivo. Además de eso, hay un esfuerzo muy grande en fortalecer nuestra Policía Nacional Civil. Todos nos hemos dado cuenta cómo le hemos estado fortaleciendo con medios de transporte. Estamos haciendo algunas pruebas tecnológicas para mejorar la prueba científica. También esto va a continuar. Quiero decirte de que este próximo año que viene vamos a entregar una nueva dotación de medios de transporte a la policía y vamos incluso estos días ya a discutir algunos proyectos más de ampliación de videovigilancia, es decir, vamos a invertir mucho en tecnología en la institución. Igual Centros Penales ha dado un avance muy importante en el modelo de gestión Yo Cambio. Hemos mejorado las condiciones, ya no tenemos el nivel de hacinamiento, por ejemplo, que teníamos en cárcel de mujeres, que era el 900% de hacinamiento. Ahí en ese hacinamiento estaban los hijos de las privadas de libertad, personas que... ¿Y ahora ya no están? Ya no están ahí, están en un materno infantil en Izalco precisamente, en condiciones distintas. Claro, esas instalaciones, hay que decir, las hemos construido con apoyo incluso de la cooperación internacional, pero es para los niños, ¿verdad? Lo importante incluso eso es que las instalaciones, el personal que la construyó también es personal privado. Vamos a ampliar todo eso y por supuesto estamos trabajando intensamente en lo que es todos los programas de orden preventivo. Hay un gran esfuerzo, esto está a cargo del viceministerio juntamente con un equipo conjunto entre otros ministerios como Gobernación, pero como tiene que ver con los distintos factores de riesgo con que uno encuentra en el terreno producto de los diagnósticos. Entonces es la participación de distintas instituciones como los gobiernos locales. Bueno, todos nos hemos dado cuenta que los alcaldes de los 10 municipios prioritarios de este año le entregaron al presidente de la República cada uno de los planes que ellos están impulsando y que por supuesto hay un compromiso de parte del gobierno de dotar también de recursos que tiene que ver con el tributo especial. Ministro, ¿está consciente que en la percepción, y que en el ambiente persiste como la ansiedad de la gente, el hecho de que no ven, ¿no?, digamos, un parteaguas, un quiebre respecto al tema de la seguridad? No es correcto. El punto en esto está en que si nosotros no hacemos un esfuerzo de invertir en todas estas áreas que hemos estado planteando, ese quiebre nunca se va a ver. Precisamente ese es el punto. Cómo nosotros estamos sentando como las bases para encontrar ese quiebre lo más rápido posible. Esto pasa también por hacer una muy buena valoración sobre los temas estadísticos. Si es bien cierto, ha habido un incremento en la parte de homicidios, no es el único delito que debemos de medir. Hay otros delitos en los cuales los resultados son distintos. Todo lo que tiene que ver con delitos patrimoniales son distintos. Y este es un punto en el cual nosotros, el esfuerzo que estamos haciendo va en esa dirección por seguir controlando. Tiene que ver también esto con cierta respuesta que sienten los grupos delincuenciales una vez nosotros estamos teniendo mayor control, ¿verdad?, de buena parte del territorio salvadoreño. A ver, subdirector, a propósito de esto, y es que hay como diferentes estados de ánimo, ¿no? Ha habido días en que los homicidios quizás han sido 14, cuando venimos de 20, por ejemplo, 21 homicidios. Cuando se da esta situación de 14 homicidios diarios, la gente como que comienza a recuperar la esperanza y dice, ojalá que esta sea una tendencia
hacia abajo, pero de repente se vuelven a disparar los homicidios. ¿Qué variables hay de por medio? O sea, ¿qué análisis tienen ustedes como Policía Nacional Civil respecto a este tema? Recientemente, conversando con el director del Instituto de Medicina Legal, decía, es probable que hayan grupos que lo que hacen es hacer cifras, exactamente, ¿no? Se van para la zona oriental del país, operan fuertemente en esa zona, pero luego se trasladan a otra zona, la zona occidental, y hacen números en esa zona. Pero no sé si coincide ese análisis con el que ustedes tienen respecto a este tema, de que de repente hay una subida de homicidios, luego una baja de homicidios, y pareciera que alguien como que se automáticamente, así como lo dicen algunos analistas, abre y cierra la válvula. Bueno, sí, Romeo, lo que sucede es que al analizar el fenómeno del homicidio hay que, además de verlo en cifras globales y ver cuántos homicidios se han cometido, cuántos homicidios tenemos en promedio en el día, también hay que hacer un análisis más profundo, porque el aspecto territorial en esta dirección juega un papel importante. Es decir, tenemos meses, tenemos semanas en las cuales hay un incremento, una disminución del homicidio, y no necesariamente esto sucede en las mismas zonas del país, ¿verdad? Hay zonas del país donde la situación es más estable, donde la baja ha ido siendo como más constante, y hay otras zonas donde esto fluctúa. Evidentemente, esta decisión correcta del presidente y del gobierno de no negociar con estos grupos delincuenciales es bastante importante y marca la pauta también en esto, porque estos grupos, hay ocasiones en las cuales ven algún tipo de cierre mayor en este fenómeno de la posible negociación y cosas de ese tipo. Ellos ven aspectos que valoran que pudieran ser una supuesta apertura a eso, cosa que no sucede, y entonces eso marca alguna diferencia. Luego también esto tiene relación con el hecho de la operatividad nuestra, en tanto que hay ocasiones en que, analizando el problema del homicidio y de otros delitos, nosotros tenemos más presencia, por ejemplo, en zonas rurales, o mayor presencia en determinadas zonas. Esto lleva a que baje, ¿verdad? Estos grupos delincuenciales empiezan a ponerse más activos en otras zonas. Por ejemplo... ¿Y cómo evitar ese juego, aparentemente, si me permite, la figura del gato y el ratón? Bueno, lo que nosotros hacemos es procurar hacer sostenible la presencia en todo el territorio nacional. Lo que pasa es que esto pasa por una microlocalización del fenómeno de la violencia y la delincuencia, ¿verdad? Porque evidentemente este problema no lo tenemos de igual forma en todas las direcciones. Entonces hay ocasiones en las cuales en zonas que son relativamente más tranquilas, estos sujetos empiezan a operar. Nosotros también accionamos, logramos parar eso, pero eso genera esta dinámica. Lo que sí podría decirte es que ya haciendo ahora una valoración del año, que ya se puede evaluar con cifras, territorios, el fenómeno del delito, sí hemos tenido, en cuanto al homicidio, un fenómeno en el cual durante el inicio se nos dio un fenómeno como de campana en el año, ¿no? Tuvimos una disminución. Luego, a mediados de año, sobre todo los meses de mayo, junio, julio y agosto, que fue el mes que más problemas tuvimos en homicidio, tuvimos esa alza, pero luego al final del año o de septiembre para allá, la tendencia ha sido evidentemente a la baja. Ministro, y después de esto, es importante revisar las políticas, si se están ejecutando, si son las más adecuadas, etcétera. Yo recuerdo que en su momento se dio a conocer un informe, recuerda usted también, de la cantidad de municipios que eran más afectados por la delincuencia. Entre esos creo que se priorizó 8 municipios, ¿no? Usted me va a corregir en el dato. Pero bueno, digo, en estos municipios, ¿qué acciones se están desarrollando? ¿Qué tan efectivo está siendo, para preguntarlo más concretamente, este programa El Salvador Seguro? ¿La policía comunitaria funcionó, está funcionando? ¿Qué resultados está dando, por ejemplo? Cuando llegaron los alcaldes al consejo, cada uno de ellos dio un informe.
y el alcalde de Ciudad Delgado informaba que cuando se dio a conocer públicamente que el plan El Salvador Seguro iba a iniciar en ese municipio, él dice de que de repente los homicidios comenzaron a subir, pero de que a medida se fueron implementando algunas medidas del plan, para él se sentía con una satisfacción porque había encontrado cierta disminución, no solo de homicidios, sino que de distintos hechos delincuenciales, ¿no? Eso lo informaba él. Y hay otros municipios en que uno ve de que la situación va mejorando, por ejemplo, algunos municipios, algunas zonas del Bajo Lempa. Acordémonos que ahí está Jiquilisco, que es uno también de los municipios prioritarios, y en la cual en una zona, la zona costera, prácticamente hasta la organización social estaba completamente afectada, y hoy pues hay una situación un poco distinta que comienza a mejorar la situación. Esto tiene que ver no únicamente con las medidas de orden preventivo, sino que también tiene que ver con el despliegue de la policía comunitaria, que avanza de forma, digamos, distinta en distintos territorios, ¿verdad? Pero que en términos generales hay un avance, a nuestro juicio, muy importante. Hay una reacción mejor de la policía ante los distintos llamados. Creo que todos nos hemos dado cuenta cómo hoy la policía reacciona. Hay un nivel de profesionalismo mucho mayor de la policía, mayor entrenamiento, mayor capacidad. Pero también tiene esto que ver con que en esos lugares hay una participación muy importante de los gobiernos locales. Se han involucrado y están haciendo un esfuerzo muy grande. ¿Qué participación tienen ellos? ¿Qué hacen los gobiernos así específicamente? Los gobiernos locales han definido todo un plan donde hay distintos sectores, y en los sectores se han definido cuáles son, por ejemplo, los factores de riesgo que hay en cada uno de ellos. Yo podría darte a conocer en términos generales cuáles son, por ejemplo, los factores como comunes que hemos encontrado, ¿verdad? En los 10 municipios, pero esto no solo es de los 10, sino que incluso abarca muchos más. Por ejemplo, familias disfuncionales, falta de políticas de prevención de la violencia en el ámbito municipal, que son, sobre estos diagnósticos es que se están elaborando y desarrollando planes. Factores de orden estructurales, falta de ingresos para los jóvenes, falta de control familiar, pérdida de valores, acceso limitado a la educación formal e informal, marginación y exclusión social, falta de habilidad de los jóvenes para rechazar drogas, falta de preparación de los maestros para atender problemas de aprendizaje de la juventud. Todo esto lo hemos sacado a partir de un esfuerzo con la misma gente, ¿verdad? Cómo se sienten en el lugar. Entonces hay muchos otros factores. Y ahí me imagino reparten responsabilidades sobre eso. Sobre esto es que se elabora el plan concreto, atacar en esta dirección. Entonces cada quien, por ejemplo, acabamos nosotros de finalizar un esfuerzo para cooperar con el Ministerio de Educación, en la cual hemos iniciado un proceso de reparación de distintas escuelas en estos 10 municipios. ¿Y con qué personal? Con el personal que está privado de libertad, que está en la fase de confianza y semilibertad. Es más, hemos iniciado ya también un proceso en la reparación de pupitres y la construcción de nuevos pupitres, es decir, para mejorarle las condiciones al sistema educativo ahí en ese lugar. Esa es como una de las formas que estamos nosotros actuando. El conjunto de todas estas acciones, donde por supuesto vamos a priorizar en el tema de los espacios públicos, ¿verdad? Hoy con el tributo especial hay un compromiso de parte del gobierno de que vamos a inyectar económicamente para que los gobiernos locales puedan desarrollar también estos planes, ¿verdad? Estos planes, no hay duda que eso nos va a dar un resultado importante. La cooperación también está en un esfuerzo centralizando, ¿verdad?, sus recursos en estos 10 municipios, y vienen, por supuesto, para este año nuevo 16 municipios más. Fíjate que, por ejemplo, aquí te tengo la lista de las escuelas donde hemos estado trabajando.
por ejemplo, en la parvularia de la Matepec, esto en Soyapango, ya está finalizado, en el Centro Escolar Parvularia de Soyapango también, en la República de Perú, en Mexicanos, en el Cantón Praderas de Ciudad Delgado, y que eso está en ejecución, y tenemos ya programado para el próximo año otras escuelas en Ciudad Delgado y otras en San Salvador, donde traer todo ese esfuerzo conjunto. Ministro, antes de darle la palabra nuevamente al subdirector de la policía para la parte operativa, porque también con justa razón elementos de la policía dicen, bueno, es que la situación no está fácil, ¿no? Son, si mal no recuerdo, 61 elementos de la policía los que han fallecido en el cumplimiento de su deber, y dice, bueno, ¿qué se está haciendo también para que, aunque suene irónico, para proteger a la Policía Nacional Civil, qué acciones se están tomando? Pero antes, según datos del Instituto de Medicina Legal, ministro, no sé si coinciden, si hay información cruzada respecto a este tema, porque de repente escuchamos información de la Policía Nacional Civil, del Ministerio, y escuchamos información del Instituto de Medicina Legal. Decía que en el año 2014 cerró con un total de 3.912 homicidios, el año 2014, y a menos de 2 meses de cerrar el año 2015, la cifra sobrepasa los 1.702 crímenes, es decir, que hay 1.702 crímenes más a menos, decía, de 2 meses de terminar este año. Esto la gente lo lee, pues, ¿verdad? Y sale en los medios de comunicación y de repente dice, bueno, entonces, ¿cómo me explica de que esta situación va por buen camino, verdad? Y de repente, si usted ve la cifra de homicidios, pues está aumentada o va a ser más de 1.000 homicidios, casi 2.000 homicidios más que el año 2014. ¿Cuál es la explicación de todo esto, a pesar del esfuerzo que se está haciendo? Bueno, mira, ahí es donde el comisionado comenzaba a plantear que no solamente hay que ver las cifras así en frío, el número, ¿verdad? Si nosotros solo vemos el número, pues entonces, y no le damos contexto, parecería que la cosa entonces no va funcionando muy bien. El problema es que uno de las reacciones que ha habido de parte de la delincuencia es precisamente actuar entre ellos, ¿verdad? Entre ellos, y hay una cantidad importante de fallecidos que tienen que ver de riñas entre ellos, ¿verdad? Y por supuesto también está delincuencia por el tema de las extorsiones, claro, que es un poco menor, por cierto, ¿verdad? Pero ese es un punto importante. Por eso nosotros hemos planteado de que más o menos entre el 35-40% de los homicidios en el lugar del hecho, en las primeras investigaciones, uno puede determinar que son de grupos delincuenciales. Pero esta cifra tiende algunas veces a aumentar una vez la investigación se va profundizando. Yo creo que es un punto muy importante. Ok, subdirector. Ahora, tampoco podemos sentirnos, digamos, como contento. Claro, porque son casi 2.000 muertos más. Sí, pero al final, no, porque al final son vidas. Sí. ¿Verdad? Al final son independientemente vidas. de Independientemente de qué, porque al final de cuentas, a la policía lo que le toca es andar viendo que incluso no haya ese tipo de confrontación, ¿verdad? Para que no hayan más víctimas en este país. Pero esa es una de las causas que explican el incremento. Exactamente, iba a preguntar antes de ir a la pausa comercial. Bueno, si es correcto decir o interpretar esto, bueno, mire, esta es la reacción, o estas cifras es el producto, digamos, de las acciones de la policía cuando acorrala, cuando enfrenta directamente a elementos de pandillas principalmente. Es que, Romeo, al final no es lo mismo decir voy a negociar con un grupo delincuencial a decir vamos a enfrentar el problema, vamos a poner a la policía, que es lo que ha sucedido, a la cabeza, a la punta de lanza del combate al crimen. Vamos a desarrollar de forma agresiva también programas de prevención, obviamente, como lo que hablaba el ministro, pero en el área represiva, obviamente, esto es una respuesta al nivel de operatividad de la policía. Incluso en general, si tú preguntas a la ciudadanía, es decir, la situación delictiva es delicada en nuestro país, pero cuando analizas el papel de la policía, la gente te dice sí, la policía está enfrentando, está asumiendo la responsabilidad que le corresponde, y eso para nosotros es bien importante.
Por ejemplo, aquí no hemos manejado otras variables. El ministro ya introducía, bueno, también no solo hay que analizar las cifras, sino cuáles son las particularidades de esa cifra. Por ejemplo, te puedo decir que también este año nosotros vamos a cerrar con más de 300 casos de enfrentamiento directo con se han incrementado los criminales, donde hemos incautado armas, donde lamentablemente ha sucedido, tenemos que decirlo también, han muerto una cantidad considerable de personas que las portaban. Eso es interesante, subdirector, si quiere hagamos la pausa porque ya rato me está... Porque este punto que usted acaba de mencionar hay que explicarlo, ¿no? Es decir, ahí es donde se necesita decir por qué se da este tipo de situaciones. Usted me dice más de 300 casos de enfrentamientos entre elementos de policía y grupos delincuenciales. Ahí es donde la gente dice, pues está más grave la cosa. Cuando debe tener alguna explicación, supongo yo, es porque la policía está siendo más operativa que años anteriores. Hagamos la pausa, ¿le parece? Hagámoslo. Y regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso conversando con el subdirector de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto está con nosotros, y el ministro de Seguridad, Benito Lara. Vamos a saludar a Alejandra Canales para que nos comente cómo está el tráfico vehicular. Alejandra, hacemos una pausa con estos invitados y coméntanos cómo ve el tráfico a esta hora de la mañana. Adelante. Hola Romeo, así es, revisamos el tráfico vehicular cuando son al menos 4 minutos antes que lleguemos a las 7 de la mañana, al menos en mi reloj, y estoy justo en la calle Huizúcar que conecta con la zona conocida como Rancho Navarra. Mire usted cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora de la mañana para todos los amigos que viven en La Cima, por ejemplo, o que viven en Santa Elena, transitan y utilizan esta vía para dirigirse a sus labores diarias. Bastante cantidad de vehículos que circulan en esta zona, pero no hay problemas de tráfico vehicular a esta hora de la mañana, al menos. Mucha precaución, amigo televidente. Hoy salen de vacaciones prácticamente los empleados públicos, aunque algunos ya salieron ayer y eso podría tener un impacto en la reducción de tráfico vehicular. Tómelo en cuenta, amigo televidente, tráfico vehicular en el Boulevard del Ejército, también tráfico complicado en Agua Caliente, tráfico complicado en la calle de Oro, también tráfico complicado en la zona de La Gloria. Las principales arterias de San Salvador, como todos los días. Eso es lo que tenemos en materia de tráfico. Regresamos contigo, Romeo, con más información en tu entrevista. Gracias, Alejandra, por el reporte del tráfico vehicular. Continuamos aquí con nuestros invitados. Bueno, mire, estoy recibiendo una cantidad de twitters preguntando sobre temas específicos, fíjate. Subdirector y ministro, por ejemplo, el caso Francisco Flores, me dicen que si por qué va a ser trasladado a un hospital. Pues si eso no depende de la Policía Nacional Civil, ¿no? La policía en ese caso es operativa, auxiliar, ¿verdad? Y tiene que cumplir lo que emita una resolución, supongo yo, de una cámara o de un juez, y a la mano debe haber una certificación médica, que es el Instituto de Medicina Legal. Me preguntan también sobre el caso de los 18 militares, que hay una orden, una nueva emisión de una orden de captura de la Audiencia Española. El juez Eloy nuevamente ha girado una orden de captura y pues ese tema no se me va a olvidar. Voy a abordarlo más adelante con estos invitados, porque creo que es importante también explicarle a la población cuál es el papel que juega la Policía Nacional Civil en esto, cuál es el papel que juega la justicia salvadoreña, la Corte Suprema misma, en el caso de que pues esta extradición o este caso llegue a un momento de extradición de los 18 militares o la captura de los 18 militares. Pero antes, recuerdo que antes de irnos a la pausa yo decía, bueno, el hecho de que haya más enfrentamientos con elementos de la Policía Nacional Civil, subdirector, podría interpretarse como entonces la situación está más grave. Entre más enfrentamientos hay, la gente percibe, dice, esto está más difícil entonces, pues. Sí, Romeo, pero yo creo que en esto debemos de tener una dimensión correcta del problema, es decir, no creo que nosotros debamos tener un espíritu como de derrota o de negatividad en esto, ¿no? Es decir, si bien tenemos esta situación delictiva actualmente, podemos decir, y la gente lo ha notado, no es necesario que yo lo mencione, pero creo que debemos reiterar que
la sensación de la gente en general es que la policía está buscando a estas estructuras criminales, es decir, no las estamos esperando, estamos enfrentando el problema, estamos buscándolo. Incluso hace meses atrás, creo que en tu programa yo mencionaba, ojo, el problema, por ejemplo, del homicidio, que en años anteriores tomaba una dimensión de un porcentaje mayor en la zona urbana, principalmente, se está trasladando a la zona rural. Hoy te puedo confirmar que en el año este fenómeno lo hemos enfrentado más en la zona rural. A la zona rural es a donde estos grupos criminales han recurrido ante la presencia nuestra en núcleos urbanos. Es ahí donde incluso hemos tenido la mayor cantidad de enfrentamientos. Y yo creo que en sentido general, Romeo, la gente ve de forma positiva que nosotros vayamos a enfrentar el problema, ¿verdad? Que no estemos en una condición como de espera o claro, ahí en una situación latente, sino que vamos a enfrentar el problema. Y si producto de la presencia y protección de la gente en las comunidades hemos tenido durante este año esta cantidad de intercambios de disparos con las consecuentes los consecuentes resultados de esta operatividad, pues yo creo que al final la gente lo reconoce y es correcto. Mira, tú le preguntabas hace un momento al ministro cómo interpretar que tenemos un fenómeno delictivo de estas dimensiones y decir que vamos bien. Bueno, en primer lugar, nuestro fin último no es decir que estamos bien, nuestro fin último es enfrentar el problema, en primer lugar. En segundo lugar, hay que mencionar que hemos estado a la vanguardia, hemos estado a la cabeza del enfrentamiento de un problema que afecta a la ciudadanía, ¿verdad? Hay que analizarlo también desde esa óptica y darle un sentido de una acción positiva, el hecho de que nosotros podamos operar. Por ejemplo, mira, Romeo, este año más de 3.000, casi 3.200 armas han sido incautadas por la Policía Nacional Civil. Muchos de estos han sido fusiles. Si de eso se deriva algunos comentarios de decir, hombre, pero si entonces le están decomisando o incautando fusiles a la delincuencia, entonces qué gran problema el que tenemos, diríamos no, lo malo sería es que ese problema quedara oculto, que no se enfrentara. Es como no depurar los elementos de la policía también, ¿no? Bueno, correcto, hemos hecho acciones en esa dirección tendientes a tener un mayor resultado, un mayor nivel de efectividad. Hay que entender que el fenómeno de la violencia y la delincuencia en nuestro país es un fenómeno que debe de dársele un carácter global en la visión, entender la multicausalidad. Por ejemplo, imagínate los factores que el ministro ha mencionado y que se identifican como elementos claves para determinar el fenómeno de la violencia y delincuencia en nuestro país. Bueno, yo te diría, muchos de esos factores lanzan un reto ¿a quién? A los gobiernos locales, a la ciudadanía, a los organismos no gubernamentales, al resto de instituciones del Estado, no solo a la policía, ¿verdad? Hemos empezado, y creo que la ciudadanía también ha empezado a ver muy bien que el fenómeno de la violencia y la delincuencia no es algo que deba ser enfrentado únicamente con la policía, no solo a partir de la represión del delito, sino a partir de todas aquellas acciones que fortalecen el tejido social que enfrenta de forma organizada el problema de la violencia y la delincuencia. Y cuando yo digo el fenómeno de la violencia y la delincuencia, no me refiero necesariamente a estos grupos criminales, porque en la represión del delito nosotros tenemos claros que jugamos un papel fundamental, que jugamos un papel determinante, ¿verdad? Pero en la reducción del fenómeno de la violencia y la delincuencia en general, la respuesta debe ser un tejido social más fortalecido, un nivel de organización social más alto que pueda atender este fenómeno desde los factores que el ministro ya mencionaba, el factor de educación, de trabajo, de salud, de vivienda, de infraestructura, de condiciones para la recreación, etcétera. Y eso es algo
a lo que se le está apostando. Eso es algo en lo cual se está trabajando, eso es algo en lo cual la policía participa también, ¿verdad? Pero que el conglomerado de actores sociales son determinantes para ello. Y es que ese es el punto clave, ministro. Llega la Policía Nacional Civil y acompañado de la Fuerza Armada, ¿no? Como está establecido, llega, interviene en una comunidad, captura a las personas que hay que capturar porque no hay de otra manera, y luego, ¿quién se queda en ese lugar? Hablamos ahora mismo de la territorialidad y cómo se interviene en ese lugar. Podemos agarrar cualquier municipio, ¿no? Para hacer este análisis y decir, bueno, miren, en este municipio ya tenemos el diagnóstico de que lo que falta es, por ejemplo, una escuela, ¿no? O 2 escuelas, o mejorar la escuela, una unidad de salud, etcétera, mejores carreteras. Si eso se desarrolla, pues se genera oportunidad de empleo en esa zona para los jóvenes que no tienen o que no han cometido delito. Pero ¿cuánto dura eso en ejecutarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo se permanece en ese lugar? Quiero entender si esa es la forma como va a intervenir el plan El Salvador Seguro y si ya está desarrollando esa parte operativa. La intervención es diferente en cada lugar, todo depende del diagnóstico que nosotros tengamos elaborado. Ciudad Delgado, por ejemplo, tiene una división en distintas zonas, ¿no? En las zonas actuamos de manera diferente, la policía en algunas tiene más permanencia, en otras no. Todo depende de cuál sea la situación delincuencial y de los factores de riesgo. Igual es con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, en Ciudad Delgado, en estas vacaciones, el Ministerio de Educación desarrolló toda una jornada en algunas escuelas para mantener a los alumnos permanentes en ellas mismas, desarrollando distintos programas juntamente con el gobierno local. Entonces es una forma en cómo hay que tiene que haber más presencia en el territorio. Pero además de la presencia policía, algunas veces acompañado de Fuerza Armada, también lo importante es cómo vamos fortaleciendo las distintas instituciones del Estado. Es decir, cuando tenemos algunas dificultades de algún nivel de inconformidad y de protesta de alguna población por el tema del agua, eso implica que algún problema tenemos ahí. Se trata precisamente de resolver ese tipo de problemas, porque ese es un factor de riesgo, ¿verdad? Sin lugar a dudas. El tema, por ejemplo, de las vías de acceso. Cuando las vías de acceso no son las mejores, hay problemas hasta para acudir de manera inmediata, no solo por parte de la policía, sino que incluso salud, ¿verdad? Salud para la misma producción afecta todo eso. Entonces se trata de ir resolviendo todo eso. Entonces lo que nosotros buscamos es que la presencia de las distintas instituciones del Estado sea la que se vaya viendo fortalecida. Por supuesto, en algunas necesitamos presencia por más tiempo de la policía y de la Fuerza Armada, todo depende de la situación en que estamos. De las características, como usted dice, de esta situación. Howard, ¿qué se está haciendo para proteger a los elementos, o qué se ha hecho, mejor dicho, para proteger a los elementos de la Policía Nacional Civil? Alguien a través de la cuenta de Twitter me preguntaba y me pedía que les trasladara a ustedes la pregunta. ¿Cuántos de los elementos de la policía han muerto en combate y cuántos han muerto en otras circunstancias, ¿no? Y si ustedes tienen este dato, pues entiendo sobre todo aquellos que han muerto cuando están de licencia, ¿qué se puede hacer o qué están haciendo para protegerlos? Mira, lo que te podría responder sobre eso, Romeo, o atendiendo a esta pregunta, para empezar por esa parte, te podría decir que en cumplimiento del deber, es decir, uniformados y trabajando, son muy pocos los casos de policía que hasta hoy han fallecido. Y no me estoy refiriendo únicamente a este año, sino también al año anterior o a cualquier otro año pasado que podamos ver. Son muy pocos los elementos que han fallecido uniformados o en el momento en que están trabajando. La mayoría han fallecido en condiciones en las cuales están de licencia con su familia o en otras condiciones. Es decir, en la mayoría, si nosotros queremos hacer como esta comparativa y relacionarlo con el nivel de casos en los cuales hemos tenido un intercambio o enfrentamiento directo con estructuras delincuenciales, te puedo decir que casi no guardan relación. Es decir,
En todos estos casos en los cuales nosotros hemos tenido intercambios de disparos, enfrentamientos con grupos criminales, nuestras unidades han salido adelante prácticamente sin ningún resultado negativo. Todos han sido en esas condiciones. Obviamente nosotros hemos desarrollado un plan, una directiva para evitar al máximo. Nosotros no podemos, por ejemplo, mencionar por obvias razones también cuántos policías hemos logrado gracias a las medidas de autoprotección que no tengan o enfrenten problemas de este tipo, ¿verdad? Y eso para nosotros es importante también, sin quitar crédito al problema que hemos venido enfrentando el año pasado y este año. ¿Cuáles son las medidas? Pues son de muchos tipos, ¿verdad? Medidas de autoprotección, hay algunas que no las podemos comentar, pero por ejemplo hemos incrementado significativamente. Mira, Romeo, en este año y el año pasado, creo que hemos entregado equipo de autoprotección a nuestro personal más que en toda la historia de la Policía Nacional Civil. Chalecos antibalas, ¿no? El hecho de tener vehículos nuevos ayuda también, el hecho de poder disponer de más armas largas, de armamento en mejores condiciones, también de implementos que no implican la aplicación de la fuerza letal, es decir, no limitarnos únicamente a las armas de fuego, y así como eso se han implementado muchas medidas. Nosotros creemos que con esta inyección económica que eventualmente podría tener la policía, llegaremos a la cobertura del 100% de nuestros elementos con equipo de autoprotección, mejorar las condiciones de infraestructura de nuestras unidades de forma tal de tener menores niveles de vulnerabilidad y otras acciones que, como ya te digo, quizás no podemos comentar, pero que sí implementamos con nuestro personal. Subdirector, el problema es que muchos elementos de la policía viven precisamente en las colonias donde también viven, ¿no?, miembros de pandillas. Sí, eso es un fenómeno que nosotros conocemos y que estamos enfrentando con una dinámica, una actividad específica para evitar que nuestros policías puedan sufrir algún percance cuando viven en zonas donde hay presencia de estos grupos criminales. Ministro, en términos generales, ¿cuál es el modelo de seguridad que estamos desarrollando en el país? Le comento esto porque por lo menos en una o dos ocasiones estuve en este Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, ¿no?, escuchando algunas exposiciones incluso de expertos en seguridad pública de Colombia y de otros países como Chile. Pero bueno, sé que hemos escuchado a expertos en seguridad de Chile, de Colombia, incluso de los Estados Unidos y al final de Brasil mismo, y al final dice uno, bueno, a ver, ¿cómo se llama este modelo o cómo se va definiendo este modelo de seguridad que está teniendo el país? Bueno, lo que nosotros tenemos es una política integral, ¿verdad?, de justicia, seguridad y convivencia, que ha sido desarrollada esa política en el plan El Salvador Seguro. Y yo creo que más que ver el modelo, porque digo más que verlo, pues así de ponerle un nombre, el punto es que nosotros lo que estamos planteando en concreto es combinar una serie de políticas que tienen que ver con el tema social, las oportunidades a la gente, mejorar, como dice el presidente, hay que ser eficientes en el préstamo de los servicios básicos, ¿no? Pero operativamente, vemos, por ejemplo, cómo lo hizo Colombia, cómo lo está haciendo, por ejemplo, Chile, o cómo lo hizo en determinado momento cualquier país. Por ejemplo, Colombia tuvo una inversión importantísima en el área social. Colombia, cuando recibió cooperación internacional de Estados Unidos, ¿verdad?, por cada dólar que puso Estados Unidos, Colombia puso más de $7. Esa más o menos es un poco más, incluso la relación de 1 a 7. Pero con una decisión importante de la sociedad colombiana de enfrentar la situación, y donde todos llegaron al consenso de que era importante el enfrentamiento sobre distintas formas
pero de todas maneras atacar el problema e invertir en él. Ese es un punto muy importante, la decisión política del Estado de invertir en él. Por esa razón nosotros decimos, esta es una política que debe ser de Estado, no solamente de gobierno, es una política de Estado. Esa es una característica. Segunda característica, ¿verdad?, es que nosotros buscamos fortalecer la presencia del Estado en el territorio, porque hay que decirlo con franqueza. Nosotros hemos encontrado que históricamente traemos instituciones un poco débiles, ¿verdad? Débiles. No es un problema del 2009, no, es un problema estructural, ¿verdad? Por eso es que salen este tipo de factores de riesgo, que tú ves son estructurales. Entonces, ¿cómo nosotros atacamos eso? Con todas las medidas de orden, políticas de orden social, y en el caso de policía, que es la parte otra del control y represión, tiene que ver con el modelo que estamos impulsando de policía comunitaria. Que si es bien cierto, otros países han impulsado también el modelo, como Colombia mismo, Brasil mismo, Chile tiene un esfuerzo con el plan cuadrante que ellos le llaman. Los japoneses tienen cerca de 100 años de estar con el modelo de policía comunitaria. Aquí la policía ha conocido incluso la experiencia de Londres en materia de policía comunitaria. O sea, hemos conocido una serie de experiencias en el mundo, ¿verdad?, que nos ha permitido a nosotros ir definiendo nuestro propio modelo aplicado a lo que nosotros necesitamos en el país. Igual, ese es otro componente que tiene que ver con cómo reinsertamos a la gente que llega al sistema judicial y que es condenado, pues también tiene una peculiaridad propia nuestra, claro, y que es ese modelo que nosotros Eso, hay un tema que es bien importante reiterarlo, y lo digo así, ¿no? Concretamente, reiterarlo. A ver, dos aspectos fundamentales sobre esto antes de ir a la pausa comercial. Es la falta de entender algunas veces que estos procesos caminan lento, y es la paciencia o la poca paciencia que la gente tiene. Me voy a referir al tema, por ejemplo, de la policía comunitaria, ¿no? Se inaugura la policía comunitaria, se hace el evento, que está muy bien, pero de repente la gente en 15 días, 2 meses quiere ver resultados, y dice, ya ves, no funciona la policía comunitaria. Viene la contribución a la seguridad, que apenas creo que se han recaudado como $80,000, ¿verdad? Porque aparentemente hubo un error ahí, el ministro tendrá más información. Y la gente dice, después de un mes de que ha entrado en vigencia el impuesto o la contribución a la seguridad, dice, pues, ¿y entonces para qué sirve la plata? Creo que hay que explicarle a la gente la dimensión de esto, de que no es tan a la vuelta de la esquina encontrar resultados. Yo particularmente quisiera que así fuera también, pues, porque vivimos todos en este país. Pero ese es el punto, ¿no? O sea, yo creo que ahí la gente, hay que explicarle muy bien esta situación de que no se trata de resultados, solo porque ya se tenga un impuesto a la contribución o una contribución a la seguridad, o que se tenga policía comunitaria, pues no son resultados tan tempranos, o sí, o debería la gente esperarlos. Yo recuerdo que una vez estuve aquí en tu programa, recién estaba llegando al ministerio, y yo te decía, palabras más, palabras menos, que le mentiríamos a la gente si afirmábamos que la política que estábamos explicando tendría sus resultados ya mañana. Eso sería mentirle, ¿verdad? El punto es que nosotros, por supuesto que buscamos tener resultados lo más rápido posible, eso es así, se busca, ¿verdad? Pero lo que nosotros debemos de trabajar es porque los resultados que uno va obteniendo sean sólidos y sean permanentes, ¿verdad? Eso ya no es tan fácil de solidificar, ¿verdad? Precisamente porque que no sean reversibles. Que no sean reversibles, precisamente porque venís atacando problemas de orden estructural, ¿verdad? Y en eso estamos. Por eso es que nosotros decimos, es que no es solo la represión, es también la oportunidad, ¿verdad? No solo es la cárcel, también hay que darle como dice el plan de sabor seguro, hay que cambiarle la vida a la gente, ¿verdad? Eso es para nosotros muy, muy importante. El otro, pero la gente debe tener confianza que nosotros no solo estamos buscando resultados a largo plazo. No, a largo plazo lo que estamos haciendo es sentando las bases para que los resultados pocos que vayamos obteniendo positivos sean irreversibles, como tú dices, vayan siendo sólidos. Claro. Que no nos pase, por ejemplo, lo que pasó hace como 10 o 12 años en San Martín y Ilopango, yo mismo lo he dicho, ¿verdad?
San Martín y Ilopango libre de armas, los dos municipios. O el Distrito Italia, por sí, ejemplo. y resultados positivos en los dos municipios. Y recuerdo de que se hizo en San Martín porque lo gobernaba Arena y en Ilopango porque lo gobernaba el FMLN. En los dos resultados importantes. Eso es historia, ¿verdad? Cuando se terminó el proyecto, terminó todo. Claro. ¿Y cómo estamos en San Martín? No, eso es lo que se dice, ¿no? Sólido, irreversible. Y eso necesita cooperación y necesita decisión política y se necesita recursos. Vale, que podemos hablar un poco de recursos cuando regresemos, señores. Hacemos una pausa, regresamos en breve con más. 7 de la mañana, 23 minutos, gracias, estamos en la parte final. Bueno, voy a aprovechar, dije que vamos a hablar un poco de los recursos, quizás nos queda 2 minutos para explicar esto, ¿no? Decía un poco, bueno, ¿cuánto se ha invertido en seguridad pública en términos generales, ministro, durante el año 2014 y cuánto se ha invertido en el 2015, ¿no? No sé si esto deba interpretarse como si se ha invertido más, pues tendríamos que ser más eficientes, pero supongo que de todas formas, ¿el presupuesto para seguridad pública cada vez viene más en aumento o se mantiene? No, va más en aumento. Hoy, este año que viene, nosotros vamos a tener cerca de 15 millones más que va dedicado a la inversión de manera fundamental. Tiene que ver con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual nos va a permitir mejorar toda la parte tecnológica de la Dirección General de Centros Penales. Quiero decirte de que vamos a tener escáner a tiempo, de cuerpo entero. Eso nos va a facilitar el controlar el ingreso de ilícitos, tanto del personal nuestro propio, como también de todos los familiares. Eso va a ser un esfuerzo que tenemos en esa dirección muy grande. Entonces, pero digamos en esa dirección. Pero hay hay una inversión que eso simplemente está proyectada, ¿verdad? Y todo va a depender de lo que vaya recaudándose de la contribución especial. Todo lo que hemos estado planteando, todos estos factores de riesgo, tienen algunos presupuestos específicos y por eso es que hemos planteado nosotros que los gobiernos locales deben de tener parte, deben de ser ejecutores de parte del plan El Salvador Seguro, y los recursos tienen que provenir de este recurso especial. No puede ser de otra forma. El punto es que el recurso especial, si es bien cierto, se acaba de iniciar, pero la cantidad que se ha logrado tener es muy poca. Yo entiendo de que andará por el 1.000.000 y fracción, posiblemente quizás un poco más. Pero la primera acción que nosotros vamos a tomar es fortalecer a la policía, a las Fuerzas Armadas que nos andan acompañando en la seguridad, como a los custodios de centros penales. Bueno, subdirector, esta pregunta se la voy a hacer a usted, no sé si el ministro quiere dar una respuesta también, pero el juez Eloy Velasco volvió a emitir peticiones de arresto, estoy leyendo textualmente, contra 18 militares salvadoreños implicados en el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus empleadas el 16 de noviembre del 89, todos conocemos esa historia. Dice que ha emitido peticiones de arresto contra 18 militares. ¿Cómo procede esto? Porque los ciudadanos comunes y corrientes decimos, bueno, la policía tiene que proceder inmediatamente entonces, después de esta solicitud del juez Eloy, a la captura de estos militares. Mira, Romeo, yo creo que a la base de esto debemos de, además de entender varias cosas, decir y tener confianza que en todos los casos complicados que hemos tenido, la policía ha actuado apegado a derecho, apegado a la ley, ha cumplido su papel y en ese marco todas las acciones que realizamos van con esa óptica, ¿no? Estos procesos no son tan sencillos como eso, pero nosotros como policía estamos prestos al cumplimiento de cualquier disposición que se haga. Se dio en el caso del expresidente Flores, se ha dado en el caso del expresidente de la FESFUT, donde también se manifestaba lo mismo, pero hay que entender que la detención de personas de ese tipo, como acaba de suceder en el caso del expresidente de la FESFUT, es una detención con fines de extradición. Claro. Entonces hay que tener claridad sobre ello. Lo que sucede en estos casos es que esas
órdenes son emitidas por un tribunal extranjero, en este caso, se usa el mecanismo de Interpol, que es el Estado requirente quien sube al sistema las difusiones rojas. Nosotros conocemos de esas difusiones rojas, las trasladamos o hacemos del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia nombra un juez. ¿Es la policía la que le envía a la Corte Suprema de Justicia? Sí, nosotros hacemos del conocimiento de la Corte cuando esas difusiones rojas han sido enviados por el mecanismo de Interpol. ¿Y ya, han sido enviadas en este caso, subdirector? No, en este caso nosotros no tienen todavía esa a la espera de que esto suceda, y entonces lo notificamos a la Corte. La Corte designa un tribunal que conoce y que emite las órdenes, es decir, hace la valoración que le corresponde y emite las órdenes. Una vez emitidas esas órdenes, entonces nosotros procedemos a la captura. Vamos a hablar, porque esto es un buen parangón, del caso del expresidente Lafayette Food, ¿verdad? La difusión roja que fue notificada por medio de Interpol hacia la Oficina Central Nacional que nosotros tenemos en San Salvador, si mal no recuerdo, fue emitida el día 3 de diciembre del presente año. Y nosotros recibimos la orden de captura por parte de un juez el día 9 de diciembre. Es a partir de ahí que nosotros empezamos con el procedimiento policial a efectos de realizar la detención, la cual se ejecutó unos días Comprendo después. bien esto, ¿no? Tiene que ser la Corte Suprema de Justicia la que autorice precisamente la extradición, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia lo que hace es que designa un tribunal, a un juez que las conozca, que haga una valoración jurídica. Eso ya es un tema que hay que preguntárselos a ellos. No es una valoración policial, porque lo que a nosotros nos toca es ya la ejecución material. Esa es la participación de la policía. ¿Es la Interpol la que notifica entonces a la Corte Suprema de Justicia sobre estas capturas? La Interpol sube las difusiones rojas al sistema, al I-24/7, que es el sistema de intercomunicación entre todos los países del mundo para efecto de las notificaciones de cualquier categoría. Subdirector, con eso termino. Entonces, estas órdenes de captura o esta difusión todavía no está en Interpol. Eventualmente nosotros tenemos conocimiento por la noticia internacional. Eventualmente esas difusiones rojas podrían estar disponibles. Eso ya es a partir del Estado que lo requiere, ¿verdad? E inmediatamente nosotros tenemos la obligación de comunicar la existencia de estas difusiones rojas. En este momento no lo han comunicado porque no están, esa es mi duda. Exactamente. Vale. Ok, muchas gracias. Subdirector de la Policía Nacional, señor ministro, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Feliz Navidad. Gracias a usted también, Romeo. Trabajan hasta, bueno, la policía siempre trabaja, ¿no? No tenemos vacaciones. No van a tener vacaciones. Bueno, entonces trabajen, porque nosotros vamos a estar acompañándoles también, hombre. Claro. Gracias, ministro. No, feliz Navidad y un próximo año nuevo a todos. Y sobre todo no perdamos la esperanza en resolver los distintos problemas que tiene este país. Los vamos a resolver. Bueno, muchas gracias. Vamos a nuestro patrocinio. Regresamos con más información. La Asociación Nacional de la Empresa Privada hacen un balance sobre el cierre del año 2015. Las críticas van principalmente al gobierno central. El socialismo con sabor a arepa, con olor a tabaco o con sabor a loroco siempre generan exactamente el mismo desastre. Odio de clases, destrucción de la economía, lesionar la libertad y la democracia de la gente. Es la posición de la ANEP sobre el año 2015 que está a punto de finalizar, calificándolo como el más inseguro, con menos empleos y mayor pobreza. La delincuencia es el problema que más abate a la sociedad salvadoreña. Y los empresarios dicen que el presupuesto de esta cartera ha aumentado en 46% y al mismo ritmo los asesinatos, que según sus estadísticas se reportan 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio de homicidios mensuales pasó de 326 el año pasado a 550 en este año, mostrando que las acciones tomadas por el gobierno no son efectivas por sí solas,
para reducir los altos niveles de criminalidad. Critican el funcionamiento del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana y aunque forman parte de él, su permanencia está en evaluación. No funciona el Consejo porque el gobierno diseña estos consejos para que no funcionen. Es más, el descaro llega al grado tal que hay pancartas que dicen la seguridad es responsabilidad de todos. La seguridad es responsabilidad del gobierno. Los salvadoreños debemos apoyar, pero los únicos responsables de la seguridad son ellos. El gobierno del FMLN ha realizado 4 reformas fiscales desde el 2009 y sus ingresos tributarios han aumentado en 50.2% según la ANEP. Por eso es que rechazan el más reciente impuesto al 5% en los servicios telefónicos que será utilizado para la seguridad, pues afecta directamente a la micro y pequeña empresa, aseguran. El gobierno tiene un discurso en donde dice apoyar a la micro y a la pequeña empresa, pero todas las medidas impositivas y todas las leyes que están sacando es en contra de la micro y la pequeña empresa. Aceptan que uno de los rubros que ha presentado una significativa mejoría es la exportación. En el año 2013 nosotros exportamos 5.492 millones. En el 2014 las exportaciones se cayeron cada un 4% y exportamos únicamente 5.272 millones. Entonces lo que hemos tenido en el 2015 es una recuperación del sector exportador. Aunque la economía en los últimos 6 años, dicen, ha crecido 31% menos, convirtiéndose en la más baja de la región centroamericana, sostiene la principal gremial empresarial. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales. Gracias, Alejandra, por la información. La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, reveló que en total hay 11 propuestas que han sido presentadas ante el Consejo Nacional de Salario Mínimo con el propósito de mejorar los ingresos de los trabajadores. La última fue la entregada por el gobierno, que pretende elevar el salario mínimo a $300 porque argumentan que las empresas están en condición de hacerlo. La titular de Trabajo aclaró que las propuestas deberán ser analizadas y tiene que haber un acuerdo consensuado en el primer trimestre del próximo año. Actualmente el salario mínimo en el sector industria y comercio es de $246.30, en el sector maquila $210.90 y en el sector rural es de $118.20. Por cierto, la ministra de Trabajo reveló que se han identificado algunas empresas del sector industrial que no han cumplido con la entrega del aguinaldo a sus empleados como lo estipula la ley laboral, la cual debió haberse realizado como fecha límite el 20 del presente mes. La titular espera que en cuestión de días estas empresas cumplan con sus compromisos, de lo contrario, serán sancionadas. Son 2 empresas de maquila o de la industria textil que justamente ya estamos haciendo la inspección para darles 3 o máximo 5 días para que paguen a sus trabajadores lo que les corresponde en términos legales, que es el aguinaldo. Si no han cancelado después de la reinspección que hagamos, pues eso ya va a meritar una multa. Atención a la siguiente información. Empresas de telefonía serán penalizadas por la aplicación irregular de la contribución especial que se destina a la seguridad. Las irregularidades se corrigen, pero las ilegalidades se sancionan. El 14 de noviembre entró en vigencia el cobro del 5% en los servicios de telefonía, cable e internet, pero fue hasta el 29, 30 de noviembre y el 1 de diciembre que las compañías de telefonía comenzaron a cobrarlo. Las empresas telefónicas no cumplieron con la ley de la contribución especial a la seguridad ciudadana. De acuerdo al Ministerio de Hacienda, esto impidió que se recaudaran $2 millones en los primeros 15 días de la aplicación. Solo se logró cobrar $84,000 en concepto de la contribución especial, una cifra bastante baja considerando los fines. Que para eso los estamos fiscalizando, para saber si hubo malicia o no. La autoridad tributaria no hace juicios de valor, solo hace juicios de realidad. Hemos encontrado irregularidades en el registro y facturación de las ventas. Hemos encontrado problemas para determinar el tributo y su base imponible. Pero no fue la única irregularidad identificada por Hacienda. Se comprobó que las empresas, todas por igual, incrementaron 5 centavos al costo de las recargas de telefonía, algo que el fisco considera innecesario, ya que la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, un mes antes, anunció la baja en las tarifas.
Esa maniobra de incrementar las unidades de compra de los servicios prepago de los consumidores, eso fue una maniobra de mercado de las empresas que proveen y distribuyen ese servicio, porque no está asociado a la aplicación de la contribución. Desde que las empresas aplicaron sus nuevas políticas de tarifa justificando que se debía a la contribución especial destinada a la seguridad, más de 4.000 denuncias se recibieron en la Defensoría del Consumidor y 900 en Hacienda. El proceso de fiscalización al que están siendo sometidas las empresas determinará cuál será la sanción por los incumplimientos. Que las empresas encargadas de retener y enterar el tributo son responsables solidarios por retener y enterar ese tributo. Si a mí me nombran retenedor de un impuesto y no lo cobro, igual lo pago. Eso es lo que dice la ley. A esto deberán sumar las acciones a tomar por la Defensoría del Consumidor, SIGET y Superintendencia de Competencia. La Dirección General de Aduanas notificó además que por la importación de productos relacionados con los servicios gravados se han recaudado solo 1.2 millones de dólares. Con imágenes de Ever Ábalos, informó Crisia Recinos. Muchas gracias, Crisia, por la información. Vamos con Carlos y Lorena con más. Gracias, Romeo. Y nosotros vamos con Néstor Hernández, que se encuentra en el Parque Ula Ula con reporte de tráfico. Néstor, adelante. Gracias, Carlos. Buenos días. Estamos acá desde el centro de San Salvador, específicamente en el Parque Ula Ula. Estamos sobre la calle Rubén Darío, donde vamos a mostrar cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora. Vamos a mostrarles, está bastante libre esta hora. Sabemos son las 7 de la mañana con 39 minutos. Es un lugar que es bastante transitado, sobre todo en horas de la tarde, horas de la noche, ya que las personas están viniendo acá a hacer las últimas compras previo a la Navidad, ya que mañana es víspera de Navidad. Entonces tengan mucha precaución, ya sobre todo por los peatones, ya que en este lugar muchas personas vienen a pie buscando ropa, buscando zapatos, ya que hay bastante ventas, el comercio ya sabemos que en esta zona es bastante fuerte, así que tengan mucha precaución si va a circular por acá. A esta hora, a pesar de que están circulando autobuses buses, microbuses de diferentes rutas, está bastante libre, no hay mayores problemas. También vamos a mostrarles en estos momentos que la Alcaldía de San Salvador va a tener bastante trabajo, bueno, todos los días aquí en este lugar, ya que la basura se acumula todos los días y es de ser llamado a la conciencia para que las personas pongan su cuota para colaborar y evitar más problemas. Ustedes pueden ver, la Alcaldía está trabajando en estos momentos para evitar más problemas de basura, ya que la acumulación es bastante grande. Ese es el reporte que tenemos desde acá. Está bastante despejado en esta zona, aquí sobre la calle Rubén Darío, entre la primera y la tercera avenida sur. Regresamos con ustedes hasta el estudio. Estamos de regreso. Bueno, importante información también. Jóvenes residentes en la zona del lago de Coatepeque ya cuentan con un centro de formación para prepararse e incorporarse a las actividades laborales. Veamos. Se trata del Centro Recreativo y Formación para el Trabajo Constitución 1950, ubicado a orillas del lago de Coatepeque, Santa Ana, una infraestructura que no solo ha sido remodelada y reconstruida para beneficiar a trabajadores y trabajadoras y sus familias, sino también dar oportunidad a jóvenes para que se preparen a través de cursos vocacionales. Es un lugar muy familiar. Por supuesto, lo vamos a combinar con la formación gracias a este convenio con INSAFOR, que podemos tener la posibilidad de poder tener talleres. Mejorar esta infraestructura requirió de una inversión de más de $500 000, un lugar cuyo espacio permitirá ampliar los cursos que estarán a cargo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. Yo creo que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, bueno, eso ya lo hicimos, un diagnóstico de cuáles son las ocupaciones que la gente pudiera obtener aquí cerca, porque de nada sirve formar para el desempleo, al contrario, tenemos que ver qué se pueden encontrar aquí. A nivel nacional, el Ministerio de Trabajo cuenta con 4 centros de recreación que serán intervenidos pensando en un mejor aprovechamiento en beneficio de los jóvenes. En el caso de la inversión, por ejemplo, la próxima es en el Tamarindo. Vamos a tener una partida de $500,000. En este momento ya estamos trabajando con el diseño de la cafetería
y de la rehabilitación también del centro de formación. Para que los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado puedan tener acceso a este centro recreativo, deberán solicitarlo formalmente al Ministerio de Trabajo. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco. Gracias, Claudia. Las expectativas sobre el crecimiento en turismo fueron superadas durante el año, al menos es el balance que hacen las autoridades de nuestro país. Hemos adquirido unos 45,000 paquetes de alimentación importantes y ya se le ha distribuido a cerca de 40,000 familias a efecto de no dejar que las familias que fueron golpeadas y que dependen del cultivo vayan a pasar situaciones de hambre. Le invitamos a mantenerse pendiente del siguiente resumen de noticias internacionales en la cápsula Infobae 60 segundos. Más adelante entonces nos comunican después de la pausa, estaremos abordando estas noticias. Sí, vamos a hacer una pausa comercial. Y de repente apareció el ministro de, ¿cómo se llama? De Agricultura. Lo mejor entonces, bueno, ¿no? Carlos, Lorena, nos despedimos. Gracias. Seguro, un gusto. Feliz Gracias, día. Nos vemos mañana. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión.